empezamos. A ver, le estaba comentando aquí en la clase, modificaciones que se han producido. Ya se publicó la PEC. Se publicó hoy, día 21, tenéis hasta el plazo 15 de diciembre para poder entregarla. Y cambió. Ya no es una investigación, sino que es un artículo que os piden que comentéis y que resolvéis una serie de cuestiones. Entonces, en visto a lo sucedido, vamos a cambiar cronograma. Hoy, sí o sí, terminamos tema 3 y vamos a tratar de ver tema 4. Sí o sí, sí o sí. ¿Vale? La semana que viene, 28, PEC. Revisamos los conceptos que os van a entrar en la PEC, de los dobles ciclos homeostático y no sé, circadiano para el control de los ciclos de sueño y vigilia, tin, tan, tun, tan, tan. Y dejamos resueltas una serie de cuestiones que vais a tener que responder, ¿vale? Fechas, formato, todo esto, para que después cuando vosotros lleguéis a casa, solo simplemente tengáis que, triqui, triqui, tri, subirla, ¿vale? 5 de diciembre, vemos el tema 5, ¿vale? Recordar que el día 12 de diciembre yo no estoy. 19 de diciembre vemos el último tema que nos queda y hacemos todas las recuperaciones en enero. ¿Qué os parece? Porque nos quedan por recuperar 2 clases. Entonces lo que vamos a hacer es, antes de las Navidades vemos todo el temario, terminamos el temario, os vais a casa tranquilamente con toda la materia dada y después en las clases que nos queden hacemos doblete, pues a las 4 y a las 7 y luego a las 4 y a las 8 y otra vez con lo mismo, volvemos a repasar, hacemos esquemas y demás. ¿Os parece bien? ¿Tú, de acuerdo? De acuerdo. Perfecto, pues venga, ¿qué nos quedaba por ver del tema 3? Que recordar que era conductas reproductoras, todo el apartado que era relativo a la orientación sexual y el tema muy importante de la conducta parental, ¿vale? Empezamos a ver cómo en lo que es la orientación sexual había una escala que se llamaba escala 15 que situaba a los individuos en función de si eran exclusivamente heterosexuales o exclusivamente homosexuales, ¿vale? Y que decía que era más la conducta tipo bisexual era más típica, como por decirlo así, de las mujeres que de los hombres. Los hombres tenían más tendencia de considerarse exclusivamente homosexuales o exclusivamente heterosexuales, ¿vale? En lo que se refiere a las diferencias entre hombres y mujeres en función de la orientación sexual, ¿qué es lo que se ha estudiado? Se ha estudiado si eso tiene una causa genética, si hay una influencia hormonal, como vimos hasta ahora con el resto de las conductas reproductoras, y sobre todo si hay diferencias en la constitución o en la configuración del encéfalo de una mujer homosexual, heterosexual, bisexual y de un hombre homosexual, heterosexual o bisexual. ¿Sí? Vale. Como causas genéticas de la orientación sexual, hay estudios que señalan el gen X y en concreto la región alrededor del centrómero 8, que es la que está relacionada con la orientación sexual, ojo, del hombre, con lo cual este es el gen X del hombre, de un genotipo que sería XY, ¿vale? En el caso de las mujeres, pocos estudios sobre una base genética. Lo que sí muchos saben es de esta concordancia que hay entre gemelos monocigóticos y gemelos dicigóticos relacionada con lo que es la orientación sexual, ¿vale? Gemelos que muestran mayor concordancia, ¿vale?, de gemelos monocigóticos que los dicigóticos en lo que son las conductas de tipo homosexual. ¿Sí? Vale, nos quitamos lo que es la parte genética, que ya vemos que es muy confusa. Señalan el gen X en los hombres y señalan concordancia en las mujeres, pero no hay nada concluyente que pueda decirme que la orientación sexual está causada por un déficit del gen 25, del gen 32. Entonces, ¿qué les queda por estudiar? Les queda estudiar factores epigenéticos, ¿vale?, o factores de tipo hormonal, influencia circulante de las hormonas. Vimos cómo, en el caso de las ratas, había muchísimas conductas que yo podía feminizar o desmasculinizar. ¿Os acordáis? Con lo de la lordosis y toda esta historia. ¿Eso pasará igual cuando estamos hablando de orientación sexual? Es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Vale. ¿Qué encontraron respectivo a factores hormonales y epigenéticos? Ojo, en mamíferos no humanos, en ratas, ya vimos una influencia ¿de qué? De la testosterona. A mayor testosterona circulante, ¿vale?, mayor preferencia hacia la hembra, independientemente de que ese individuo sea macho o hembra. También encuentran una influencia, ¿vale?, del estrés maternal durante la gestación a la hora de la orientación sexual de ese individuo. ¿Por qué? Porque dicen que ese estrés materno desmasculiniza y feminiza la conducta
de los machos. ¿Vale? En roedores también estudiaron la influencia de determinadas sustancias y en concreto la administración de diazepam en la rata, que provocaba lo mismo, desmasculinización y feminización de la conducta parental de sus crías. ¿Sí? Esto en lo que se refiere a mamíferos no humanos. ¿Qué pasará con los mamíferos, primates y humanos? Que ahí la cosa es muchísimo más compleja. Muy bien, ¿vale? ¿Qué encuentran? ¿Qué encuentran en humanos? También una afectación de la orientación sexual. Ojo, cuando hablan de estrés maternal, ¿vale? Una contribución modesta pero significativa sobre la orientación homosexual de los hijos, ¿vale? Especialmente si ocurrió durante el tercer trimestre y especialmente llamativa si la combinamos con tabaco y alcohol, en concreto con el tabaco. Ojo, y también estudiaron el orden de nacimiento de los individuos en algo que se llama efecto del orden de nacimiento. Y dicen que la probabilidad que hombres sean homosexuales se incrementa con el número de hermanos mayores, independientemente de que sus hermanos sean hombres o mujeres. ¿Sí? Esto es lo que se refiere a lo que es los factores epigenéticos, perinatales, hormonales y demás que pueden estar explicando la orientación sexual, tanto de los machos como de las hembras. Hola. Tanto de ratas como de humanos, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahora con lo que es la configuración de los hemisferios cerebrales, de las sinapsis, etcétera y demás? ¿Habrá diferencias entre hombres y mujeres en función del estímulo visual al que yo los someta? Sabéis que ahí habíamos visto dos tipos de estudios. Los estudios post-mortem, que lo que hacían era esperar a que falleciese el individuo, seccionaban el encéfalo y lo tenían y demás, y después estudios que se podían hacer con el sujeto humano vivo, las resonancias magnéticas y los PEP, ¿vale? ¿Qué problema habíamos visto cuando hablábamos de la identidad sexual? Que el PEP no te podía decir qué cambio se producía por lo que es la influencia hormonal que ellos tomaban en el tratamiento o cuáles eran los cambios en esas estructuras cerebrales que se producían previos, ¿vale? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué vamos a descubrir? En estudios post-mortem estudian una afectación de un núcleo en concreto, que es el núcleo NIA3. Este núcleo, NIA3, tiene mayor volumen en el hombre que en la mujer heterosexual, ¿vale? En los hombres que son homosexuales, su configuración se asemeja al de las mujeres, ¿vale? Esto en lo que se refiere a estudios post-mortem, una vez que el individuo fallece. ¿Qué va a pasar con los estudios de neuroimagen? ¿Vale? Que vamos a ver cómo está configurado ese encéfalo, qué estructuras se activan cuando yo tengo un estímulo visual que considero atractivo, ¿vale? ¿Y qué puede pasar? Que individuos que sean homosexuales, el estímulo visual que encuentran atractivo sea el de ¿qué? El de un hombre. Mujeres homosexuales, una mujer, bisexuales y demás heterosexuales a la inversa, ¿vale? Y aquí, bueno, se estudia lo que es la influencia de los estímulos eróticos, en principio estímulos visuales, y lo que son la presencia de las feromonas, ¿vale? La conclusión de los expertos que estudian neuroimagen se debate entre que si las estructuras cerebrales son las mismas, las que se activan entre el hombre y la mujer, siempre y cuando se presente el estímulo que ellos consideran atractivo, ¿vale? Y aquellas que dicen que las estructuras cerebrales cambian, son distintas, ¿vale? Estudios sobre el efecto de la estimulación erótica. Estos señores de aquí, Hu y Coles, concluyeron que hombres heterosexuales y homosexuales activan diferentes circuitos cerebrales ante estímulos eróticos, mientras que estos señores de aquí sostienen que personas homosexuales y heterosexuales presentan el mismo patrón de activación siempre y cuando visionan vídeos que coinciden con su orientación sexual. ¿Vale? O sea, que no se ponen de acuerdo. Unos dicen que hombres homosexuales se activan cerebralmente como las mujeres y otros que no. Y otros que dicen que activan los mismos circuitos siempre y cuando el estímulo visual que ellos perciban sea consecuente con su orientación sexual. ¿Vale? ¿Qué pasa con las feromonas? Que las mujeres heterosexuales consideraremos atractivas, un derivado de la testosterona presente en el sudor de los hombres.
¿vale? ¿Qué voy a utilizar como estímulo para los hombres heterosexuales? Un derivado del estrógeno, que son ¿qué? Las hormonas de tipo femenino. Utilizando el TEP y las hormonas se observaron que se activa el hipotálamo anterior de manera distinta. En las mujeres los andrógenos activan el área preóptica y el hipotálamo ventromedial, mientras que en hombres los estrógenos afectan a las regiones paramediales y dorsales del hipotálamo, ¿vale? Hombres homosexuales responden como mujeres, mientras que las mujeres homosexuales responden como los hombres. ¡Yujú! Bien, perfecto. ¿Sí? Pues esto es lo que se refiere a la orientación sexual. Ya veis que dijeron de todo, unos investigaron una cosa, otros investigaron lo otro, conclusiones muy diversas. Bien. Lo último que nos queda, estudiar la conducta de cuidado de las crías, la conducta parental, ¿vale? Parental hace referencia al cuidado de las crías de manera general. Si ese cuidado lo lleva una madre, se denomina conducta maternal. Y si procede del padre, conducta paternal. Si el cuidado se produce a través de los hermanos o de otros tipos de parientes, se llama conducta aloparental, ¿vale? ¿Qué habíamos visto hasta el momento con, por ejemplo, lo que habíamos visto del estudio con las ratas? Que yo la conducta maternal la puedo inducir en una rata siempre y cuando esté contrato con las crías. Habíamos visto que podíamos incluso llegar a inducirla en hembras vírgenes, ¿vale? Y sí que se podía inducir en un periodo cada vez más corto en hembras que estaban embarazadas. Entonces tiene que haber algún tipo de influencia, como veremos ahora, de tipo hormonal. ¿Qué va a pasar en los seres humanos? ¿Qué va a pasar en los primates? Lo que yo os decía hasta ahora, que la configuración del cuidado de las crías cambia. ¿Por qué? Porque habrá especies de primates donde el cuidado de las crías sea conjunto por parte de los dos progenitores y otros que el cuidado de las crías, ¿vale?, sea solo a cargo de la madre. Entonces ahí va a haber muchos patrones distintos en función de otro tipo de características sociobiológicas, etcétera y demás. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Me voy con los queridos ratoncitos, ¿vale? La conducta maternal en las ratas se inicia una vez que se produce el parto, ¿vale? Los cambios hormonales que se producen en la rata para que la rata esté embarazada, se embarace, lleve a cabo el embarazo y se produzca en el parto son estos. Mediante el avance de lo que es el embarazo, se produce un aumento paulatino del estradiol. Y justo para que se produzca el parto de la rata es necesario que haya una caída brusca de la progesterona, ¿vale? Entonces, parece ser que esta progesterona marca el inicio de lo que es la conducta maternal. ¿Por qué? Porque es necesario que esta progesterona caiga para que la rata empiece a cuidar de sus crías. Estradiol es la hormona que induce la conducta maternal, coincidiendo su aumento con la construcción del nido por parte de la rata. Que caiga la progesterona es necesaria para que se inicie esa conducta, ¿vale? Y después, para que las ratas se pongan al cuidado de sus crías, las amamanten y demás, es necesaria que la prolactina. Un incremento importante se da en el parto y durante el periodo de lactancia. Esta prolactina actúa facilitando la acción del estradiol. Y se acaba, o sus niveles bajan, cuando se termina lo que es la época de lactancia y cuidado de las crías. ¿Vale? Esto en lo que se refiere a la conducta maternal de las ratas. 3 hormonas: estradiol, progesterona, prolactina. ¿Vale? ¿Qué va a pasar en primates? ¿Qué va a pasar con seres humanos? Que además de estas hormonas, pues va a influir otro tipo de hormonas, como puede ser la oxitocina. ¿Os acordáis de esa? Bueno, ahora lo revisamos. Algunos se acuerdan y otros no, ¿vale? ¿Qué pasaba con la oxitocina en el caso de nuestros? Que es la que provoca el parto. Es la que provoca el parto en mujeres que han estado embarazadas o que están embarazadas. Es la hormona que te ponen para dilatar, etcétera y demás, ¿vale? Ojo, pero hace ese efecto porque previamente se ha producido el cambio hormonal del embarazo. ¿Bien? Vale, lo que yo os decía, en primates la cosa está muchísimo más confusa. Hay afectación o hay influencia de los estrógenos y de la progesterona. Oye, pero hay un patrón
de funcionamiento distinto en función de la clase de primates y del grupo al que pertenezca. Y ahí en el tema os lo detallan. Un tipo de primate que solo está al cuidado de las madres es distinto que un tipo de primate que el cuidado es compartido y demás, ¿vale? ¿Qué nos pasa a nosotras? Que la caída de progesterona es después del parto, ¿vale? Y para ella es la que parece estar detrás de la formación del apego de las madres por el niño. Ojo, pero no es la única, porque además de la caída de progesterona, a nosotros las mujeres lo que nos pasa es que para poder amamantar necesitamos prolactina para el crecimiento de las mamas. Y también para la formación de vínculos entre madre e hijos necesitamos la oxitocina. ¿Sí? Entonces, en ratas ya vimos que era estradiol, progesterona y prolactina. Y en humanos, oxitocina, prolactina y la caída de progesterona después del alumbramiento. ¿Sí? ¿Qué pasará con el estrés? ¿Afectará? ¿No afectará? Sí. ¿En qué sentido? ¿Negativo o positivo? Negativo, ¿vale? El estrés o las hormonas relacionadas con el estrés, ¿vale? En los estudios en primates se dice que aumentan las conductas agresivas hacia las crías. El cortisol aumenta, pum, 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 pam, pam, pam. ¿Vale? ¿Sí? Venga, voy rápido porque quiero terminar el tema siguiente. Vale, estamos hablando aquí de hormonas, de influencia de las hormonas, ¿vale? Habrá circuitos neurales que estén encargados de dirigir todas estas hormonas, ¿vale? O que sean los responsables de las conductas de apego entre padres e hijos y entre madres e hijos. Pensad que las conductas de apego o lo que es la conducta maternal no se reduce a darle de mamar a un bebé. Implica mantener un contacto ocular, responder a los estímulos que el bebé emite, los llantos, las risas, etcétera y demás. Entonces tiene que haber detrás toda una serie de configuración de las estructuras cerebrales que respondan entre eso. ¿Cuál será esas estructuras en el caso de las ratas? Pues todas las que estén relacionadas con el sistema que nasal. La madre tiene que ser capaz de localizar a esas crías, tiene que ser capaz de olerlas, ¿vale? ¡Ojo! No solo ese, también el sistema somatosensorial. Las mamas de la rata tienen que recibir la estimulación por parte de las crías para la producción de la leche. ¿Lo veis? Por último, estructura. El área preóptica medial, encargada de integrar toda la información y organizar esa conducta maternal en la rata. Lesiones en esta área afectan a la motivación de la madre por las crías y estas dejan de ser un incentivo para ellas. Otra estructura adyacente, región ventral del núcleo de la estría terminal. Esto en ratas. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros también tenemos que responder ante la conducta de nuestras crías, ¿vale? Nosotros tenemos que también ser capaz de ver, de dirigir la mirada, de responder de una manera emotiva. Todo eso está a cargo de la circunvalación superior del frontal, la ínsula, el precunio, la amígdala. Triqui. ¿Qué hace la amígdala? Que yo sea capaz de reconocer las emociones de la otra persona. En este caso, las emociones de la cría. ¿Lo veis? Tuy, ¿cómo lo lleváis? Bien, bien. Perfecto. Pues mira, me queda una diapositiva más que es más de lo mismo. Y con esto terminamos conductas reproductoras, ¿vale? Me paso a lo que es las conductas de ingesta. ¿Sí? Tuy. Sí. Venga, pues voy como un hacha porque esto lo tenemos que ver hoy. Tiqui. Vale, conductas de ingesta. Venga, ¿qué sabemos de las conductas de ingesta? Lo que hacemos antes y durante la comida. Lo que hacemos antes y durante la comida. Lo que hacemos antes y durante la comida. O sea, todas las conductas que van dirigidas a que yo en un determinado momento busque alimentos y los incorpore a mi cuerpo, o a que yo haga todo tipo de conductas dirigidas a ¿qué? A parar esa conducta, ¿vale? La conducta de ingesta implica que yo quiera comer o que en un determinado momento reciba la señal de ¿qué? De dejar de comer. Todo eso está dirigido a mantener la homeostasis del organismo, ¿vale? Ahora explicaremos lo que es, ¿vale?
Vamos a ver todo esto, las características generales del metabolismo, el control de la conducta de ingesta, la programación y los trastornos alimentarios. ¿Qué trastornos alimentarios de la conducta de ingesta conocemos? Bulimia, anorexia, muy bien. ¿Y los trastornos alimentarios por exceso? Obesidad, ¿vale? Todo esto destinado para mantener lo que es el equilibrio interno del organismo, o lo que se llama la homeostasis. ¿Qué quiere decir eso de la homeostasis? Quiere decir que yo, para acceder o para poder responder a las demandas externas, tengo que mantener mi medio interno dentro de unos relativos márgenes, o dentro de un relativo equilibrio. Eso se llama homeostasis, ¿vale? Y yo tengo una serie de mecanismos que hacen que cuando esos valores internos se alejan de lo que es señalado por la homeostasis, se pongan en marcha una serie de mecanismos que lleven a corregir esas desviaciones, ¿sí? Uno de esos mecanismos para corregir esas desviaciones son las conductas motivadas y, en concreto, la alimentación, ¿vale? Conductas que son respuestas que emite el organismo dirigidas a la consecución de un objetivo y cuya ejecución depende de una serie de fuerzas que actúen desde dentro y fuera del cuerpo, ¿vale? La alimentación es una de esas conductas motivadas primarias o instintivas, porque la necesito realizar para sobrevivir o para que mi cuerpo sobreviva, ¿sí? Vale, vamos a hacer una breve explicación. Voy con una flecha, ¿eh? Cha, 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 cha. Pero alimentación no se puede igualar a ingesta, ¿no? Uy. Venga, debate. A ver, ¿por qué lo dices? Es que en el libro pone que la conducta de ingesta es una conducta motivada, pero pues, no sé hasta qué punto se diferencia. A ver, la conducta de ingesta es una conducta motivada. Yo la asocio a la alimentación, pero no sé si ponerla como equivalente. Decía que no era adecuado reducir la ingesta de alimentación porque en la ingesta hay unos procesos que van antes y después. Sí, y porque la alimentación es solo una parte de lo que es todas las conductas de ingesta que yo puedo hacer. Bueno, vale, sí. No es exactamente lo mismo. Bueno, yo lo voy a dejar aquí como equivalente, pero no es exactamente lo mismo, ¿vale? No, es que no quiero tampoco liaros. Bueno, lo dejamos aquí. Una conducta motivada primaria es la ingesta o la alimentación, por decirlo así, que yo consigo a través de lo que ingiero a través de los alimentos y que está destinada a mantener mi medio interno o mi homeostasis, ¿vale? Todo esto, ¿vale?, afecta a la cantidad de alimentos que como y a la cantidad de energía que gasto, que eso es lo que se entiende como por metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es una serie de reacciones que se producen en mi cuerpo cuando yo ingiero alimentos y los tengo que transformar, o cuando yo cojo esas transformaciones, ¿vale?, de los alimentos y saco energía de ellos. Eso se llama metabolismo energético, conjunto de reacciones químicas que se producen en el organismo para generar la energía necesaria que le permite crecer y desarrollarse al inicio de la vida y posteriormente mantener sus órganos y tejidos corporales que lo integran para que pueda llevar a cabo sus funciones con normalidad. Dos tipos de reacciones: las que son anabólicas, mediante las que sintetizan y acumulan compuestos que requieren aporte de energía, cojo glucosa y la transformo, trucutru, y las catabólicas, descompongo lo otro para obtener esa energía. Eso es el metabolismo. Vale, muy bien. Yo consumiré una serie de energías, o una serie consumiré una cantidad de energías en función de la actividad que yo tenga en su organismo. ¿Sí? No es lo mismo las energías que yo puedo consumir si estoy sentada mirando en el sofá una película que si me corro un maratón de 40 kilos. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Lo que yo consumo simplemente para mantener el organismo en funcionamiento, sin demandas externas, en un ambiente neutro, se llama tasa o índice, aquí, tasa metabólica basal, el gasto energético mínimo necesario para el mantenimiento del organismo, medida cuando la persona está en reposo y en un ambiente que considero neutro. ¿Vale? ¿Sí? Vale. ¿Qué tipo de alimentos necesito incorporar? ¿O qué tipo de compuestos yo necesito para mi cuerpo? Venga, decirme.
calorías, proteínas, Proteínas, muy bien. ¿Qué más necesito? hidratos Hidratos, y grasas, ¿vale? Y necesito vitaminas, también... Muy bien, tú, y estáis a tope. Yo necesito incorporar a través de la dieta hidratos de carbono, lípidos, proteínas y en menor medida vitaminas y minerales. A partir de los hidratos de carbono y de los lípidos yo puedo conseguir glucosa, grasa, que es lo que necesitan mis neuronas para poder funcionar, ¿vale? Las proteínas son aminoácidos que me sirven como enzimas para catalizar reacciones y las vitaminas y minerales las necesito en menor medida, pero son las que me controlan, por ejemplo, pues la cantidad de agua en el organismo, etcétera y demás. Hidratos de carbono me proporcionan energía. Lípidos ingeridos en forma de triglicéridos se pueden descomponer en 3 moléculas de ácido grasos y una molécula de glicerol, ¿vale? Aquí tengo glucosa, ¿vale? Proteínas, cadenas de aminoácidos que actúan como enzimas o anticuerpos, ¿vale? Esos aminoácidos, hay algunos que yo los puedo producir y hay otros que no los puedo producir, sino que necesariamente los tengo que incorporar a través de la dieta. Ahí está la distinción entre aminoácidos esenciales, los que yo tengo que incorporar a través de la dieta, y aminoácidos no esenciales, que los puedo sintetizar en mi propio organismo. Por último, vitaminas y minerales son incorporadas en menor medida que todos los anteriores, ¿vale? En pequeñas cantidades y yo solo las necesito para el correcto funcionamiento de las células. No necesitan transformaciones posteriores y pueden actuar directamente sobre ellas, ¿vale? Bien, todos esos... Unha cousa. Sí. Os lípidos é o mismo carbón dos carbohidratos. Los lípidos. Os lípidos. Viene de glicerol, es una molécula de grasa, ¿vale? Ahora vemos después cómo lo descompones, ¿vale? Todo esto lo tengo que meter dentro de mi cuerpo. O sea, mi cuerpo tiene que haber un momento en el que sea capaz de absorber esos alimentos que le están llegando a través de la digestión, ¿vale? Y después tiene que haber un momento en el que sea capaz de coger las reservas, ¿vale? Y utilizarlas en el caso de que sea necesario. El proceso de que el alimento entre a través de la digestión y que sea aprovechado por mi cuerpo se llama fase de absorción, ¿vale? Y cuando yo dejo de ingerir esos alimentos, mi cuerpo entra en una fase que se llama fase de ayuno, ¿vale? Fase de absorción comienza en el estómago, continúa en el intestino delgado, que es cuando se produce la máxima incorporación de alimentos al cuerpo, y finaliza en el intestino grueso para producir los desechos, ¿vale? ¿Qué pasa con lo que yo incorporo? Que tengo que llegar a poder almacenarlo. ¿Qué pasa si yo ingiero una cantidad de energía mayor que la que necesito en este momento? Pues tiene que haber algún sistema que me permita esa energía restante dejarla en mi cuerpo para que pueda ser utilizada con posterioridad. De ese almacenaje se encargan 2 órganos principales. El hígado, que actúa como un almacén a corto plazo, y el páncreas, ¿vale? Que lo que hace es segregar las hormonas encargadas de cambiar esas sustancias que ingiero. Y en concreto, este páncreas segrega 2 hormonas, insulina y glucagón. 2 hormonas que tienen efectos contrarios. ¿Qué pasa con la insulina? Que la glucosa que yo incorporo a través de mi dieta y que no la consumo en ese mismo momento, la transforma en glucógeno para ser almacenado principalmente en el hígado y en los músculos. ¿Qué pasa si yo no estoy ingiriendo alimentos pero necesito ese aporte de energía? Que el glucagón es capaz de coger este glucógeno que está almacenado en el hígado y en los músculos y transformarlo en glucosa, que es el alimento único que consumen mis neuronas. ¿Sí? Pues ese es el cambio que se produce entre la glucosa y el glucagón, ¿vale? La insulina la transforma la glucosa en glucagón, que queda almacenada. Yo necesito de esa glucosa y en ese momento no estoy ingiriendo. Cojo el glucagón, lo transformo, cojo el glucógeno, lo transformo en glucosa a través del glucagón, ¿vale? Y principalmente en el hígado y en el músculo. ¿Qué pasa si ese hígado y ese músculo están llenos? Pues que tengo la posibilidad de tener otro almacén, no a corto plazo, sino a largo plazo, ¿vale? Que se produce en los adipocitos. Los adipocitos son las células que se encargan de almacenar ese exceso de glucosa. Ese exceso de glucosa que está transformada en forma de
triglicéridos, ¿vale? Los triglicéridos se almacenan dentro de los adipocitos y los adipocitos se distribuyen por todo mi cuerpo. Esos crecen y por eso hace que podamos engordar y adelgazar de una manera brutal. ¿Vale? ¿Qué pasa si a mí no me llegan las reservas que tengo a corto plazo y quiero coger energía de las reservas a largo plazo que tengo en esos triglicéridos? Que tengo que ser capaz de descomponerlos en glicerol y ácidos grasos. Y ese glicerol, transformarlo en glucosa. ¿Sí? Vale. ¿Qué pasa cuando llego a una fase de ayuno y necesito todas esas reservas? Que el que interviene es esta hormona de aquí, que es el glucagón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigo? Vamos allá. Vamos a ver cómo controlamos esa conducta de ingesta. Y lo que yo os decía, tiene que haber una señal que me diga que tengo que iniciar o que tengo que comer, y tiene que haber una señal que me diga que tengo que parar, ¿vale? Evidentemente, esa señal de que tengo que parar parece que nosotros la podemos controlar a voluntad, porque muchas veces estás saciado muchísimo antes de que termines de comer, ¿vale? Y es como muchísimo más maleable. Todo el mundo gana kilos en Navidad y todas estas historias, ¿vale? Ese control neuroendocrino de la conducta de ingesta, como su nombre indica, partes debido a estructuras cerebrales y partes debido a sustancias, a hormonas. Hormonas que me dan las señales de tipo periférico y que en un determinado momento tienen que hacer sinapsis con alguna estructura del sistema nervioso central. ¿Lo veis? Entonces tendré señales periféricas que me determinarán el comienzo de la ingesta, que me determinarán el cese, principalmente sustancias, ¿vale? Pero después veremos más cosas. Señales centrales que controlarán el inicio de la ingesta y que controlarán el cese de la ingesta, ¿vale? Estructuras. Hablamos de señales periféricas que determinan el inicio de la ingesta. Y os hablo de hormonas, pero no solo exclusivamente las hormonas. ¿Qué pasa con nuestros ritmos circadianos? ¿Vale? Ojo, hay una serie de señales ambientales y sociales que a mí me hacen el impulso o me tengo ganas de comer. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo sé que voy a tener una comida con los amigos? Me parece que tengo incluso hasta más hambre. O sea, hay una serie de factores ambientales y sociales que están determinados que yo tenga la necesidad de comer. ¿Vale? Ojo, si hablamos de ritmos circadianos, hablamos del núcleo supraquiasmático. Hay una serie de factores sensoriales que están asociados a que yo sienta la necesidad de comer. ¿Qué pasa cuando yo huelo un alimento que huele muy bien, que me recuerda todo eso, tal? ¿Qué pasa con esos estímulos placenteros? ¿Vale? ¿Qué pasa con la palatabilidad, el valor placentero que tiene un alimento? Que también puede provocar, ojo, que yo tenga ganas de comer. ¿Bien? Esto ya relativo a factores sensoriales y a factores ambientales. Me voy ya a lo que son los factores que se producen dentro del organismo. Factores digestivos, ¿vale? Producidos por la ausencia de glucosa, ¿vale? O factores digestivos producidos principalmente, ¿vale?, por los péptidos que se producen en el intestino delgado, ¿vale? Señal de que yo tengo necesidad de comer. Bueno, pues tiene que haber alguien que detecte que yo no tengo alimentos. Principalmente de los alimentos, ¿o qué? La glucosa. Eso es lo que propuso este señor de aquí cuando habló de la teoría glucostática, ¿vale? Yo tengo que tener algún tipo de sistema que sea sensible a la ausencia de glucosa. Tengo que tener glucorreceptores que me estén diciendo, que me estén mandando la señal cuando en el ambiente circulante hay una ausencia de esa sustancia, ¿vale? Esas neuronas glucosensibles o los glucorreceptores están localizados en el núcleo hipotalámico arcuato, ¿vale? Y recordar este núcleo arcuato que va a salir por activa y por pasiva en todo este tema, en el núcleo ventromedial, en el núcleo lateral y en el núcleo del tracto solitario del tronco. Y tendré dos tipos de neuronas glucosensibles. Aquellas que aumentan su actividad cuando los niveles de glucosa son altos, y aquellas que incrementan su actividad cuando los niveles de glucosa son bajos. ¿Vale?
yo no, esta teoría glucostática, que sí, que dice muy bien que para señalizar lo que es la glucosa, etcétera y demás, está muy bien, pero yo no solo ingiero glucosa, yo ingiero otro tipo de alimentos y otro tipo de sustancias, con lo cual no solo voy a tener que detectar los índices de glucosa, tengo que detectar por ejemplo, la cantidad de sustancias que tengo en mi estómago, ¿vale? Eso lo harán otro tipo, ¿vale?, de factores digestivos. Son los péptidos gastrointestinales. Uno, y el más importante, este señor de aquí, la grelina, ¿vale? Que la grelina se produce cuando mi estómago está vacío, de tal manera que a mayores concentraciones de grelina tendré más necesidad de comer, o tendré más impulso de lo que es la conducta de ingesta, ¿vale? ¿Cómo se comunicará la grelina? A través del nervio vago con el famoso núcleo arcuato. Ahora veremos dónde está, ¿vale? Señal de la glucosa, señal de la grelina, ¿vale? Última señal que se produce. Ah, no, esto ya es para el cese, ¿vale? ¿Lo entendéis? Señales periféricas que hacen que yo tenga ganas de comer. Principalmente hormonas glucosensibles y la grelina, ¿vale? Ojo, igual que tengo señales que me determinan el inicio de la conducta de ingesta, tendré que tener señales que me digan que tengo que parar de comer. Tendré que haber sustancias u hormonas que se pongan en funcionamiento, que se produzcan cuando yo estoy lleno. ¿Sí? Principalmente, venga, pásame de aquí. La colecistoquinina, ¿vale? Ojo, ¿qué pasa cuando yo tengo mucha glucosa en el organismo? ¿Qué es lo que se pone en funcionamiento? La insulina, para transformarla en glucagón. Entonces, esa misma insulina producirá una señal de que el organismo tiene alimentos, ¿vale? Por último, otra hormona, la leptina, ¿vale? Déficit en un gen que sintetiza la leptina provoca una obesidad, ¿vale? Ahora lo veremos. Vale. ¿Qué pasa con la colecistoquinina? Que es secretada por el intestino delgado y actúa mediante la conexión del nervio vago con el núcleo del tracto solitario del tronco, ¿vale? Liberación de colecistoquinina se produce por la presencia de contenido lipídico y proteico de los alimentos. ¿Qué pasa con la insulina? Que se libera cuando tengo glucosa, ¿vale? Es una señal de que hay esa sustancia y alcanza el núcleo arcuato. ¿Qué pasa con la leptina? Que es provocada por mis adipocitos, por mi tejido adiposo, por mi almacén a largo plazo, ¿vale? Y que tiene receptores en estas sustancias de aquí. ¿Sí? Bien, Tui. Muy bien. Vale, esto como señales, ojo, hormonales o periféricas que están determinando por un determinado momento que yo empiece a comer o por otro determinado momento que pare de comer. Colecistoquinina, leptina, insulina, ¿para qué? Para parar, para decirle a mi cuerpo que estoy lleno, ¿vale? Y grelina y... no me acuerdo cuál era la otra. Se me fue. Estaba yo con el núcleo arcuato. La teoría glucostática, ¿vale? Para decirle a mi cuerpo que coma, ¿vale? Todas esas señales en un determinado momento tienen que llegar a mi sistema nervioso, ¿vale? Para que yo haga las conductas necesarias, bien para iniciar la comida o bien para finalizarla. Y ya hemos visto una serie de estructuras, ¿vale?, que se están repetidas mucho, donde yo tengo receptores para esas sustancias. ¿Qué estructuras os suenan? Núcleo arcuato. Núcleo del tracto solitario del tronco, ¿vale? Hipotálamo ventromedial, hipotálamo lateral, ¿vale? Pues todos estos tipos de estructuras que presentan receptores para esas sustancias en algún determinado momento intervendrán en la conducta, ¿vale? La que más se repite, esto de aquí, núcleo arcuato, ¿vale? Núcleo arcuato que tiene receptores para todas esas sustancias, insulina, leptina y grelina, ¿vale?
y produce sus propios péptidos que llegan a otros núcleos de aquí, que es el núcleo lateral y el núcleo paraventricular del hipotálamo. Pero el que inicia tanto la señal de comida o de venga, vamos a comer, como el que inicia la señal de parar, es este señor de aquí, el núcleo AR4, justo, ¿vale? ¿Cómo es esa conexión del núcleo AR4 con los núcleos lateral y paraventricular del hipotálamo para producir las ganas de comer o para movilizarme hacia la comida? Es de este tipo. El páncreas, o sea, los niveles de insulina segregados por el páncreas y los niveles de leptina secretados por el tejido adiposo, llegan al núcleo AR4, que ya hemos visto que tiene sus propios receptores. Y para producir la conducta de comer, ese núcleo AR4 segrega sus propios péptidos, que es neuropéptido I y la proteína relacionada con agouti, NPI y PRAG. Estos péptidos que están secretados por el núcleo AR4, ¿vale?, llegan a tres estructuras distintas: el hipotálamo lateral, el área perifornical y el núcleo paraventricular del hipotálamo, pero presentan distintos efectos en función de si llegan a unos o si llegan a otros. ¿Qué pasa si llegan a estos núcleos de aquí? ¿Vale? Donde hay receptores para estos péptidos de aquí, que si llegan al área perifornical y al hipotálamo lateral, estos núcleos de aquí producen la hormona concentradora de melanina y la orexina, que me están dando la señal de que yo quiero comer, ¿vale? La hormona concentradora de melanina se libera en momentos de ¿qué? De restricción alimentaria, inicia la conducta de comer, mientras que la orexina regula esa necesidad de comer con los ciclos de sueño y vigilia. ¿Qué pasa si estos neuropéptidos de aquí, del núcleo AR4, llegan al núcleo paraventricular del hipotálamo? ¿Vale? Que esto es una sinapsis de tipo inhibitorio. Lo que hacen es que ese núcleo paraventricular del hipotálamo deje de producir hormona corticotropa, hormona tirotrópica y oxitocina, ¿vale? Estas hormonas de aquí tienen un efecto anorexígeno. O sea, están haciendo que no tenga la sensación de comer, aunque no tenga la necesidad de comer. Si yo, mediante estos péptidos, ojo, estoy haciendo que esas sustancias no se produzcan, tendré sensación de ¿qué? De hambre. Ojo, habíamos visto que la señal para comer me la daba la insulina, que la señal para comer me la daba la leptina, pero que la señal de comer también me la daba la grelina. Y la grelina en su comunicación con el núcleo AR4 de dos maneras: directamente mediante los receptores que se presentan ahí o mediante el núcleo del tracto solitario, producidos por el nervio vago. ¿Veis? Pues eso es un resumidísimo de lo que aparece en el libro, para que veáis las conexiones. Esto, en cuanto yo quiero empezar a comer. Las mismas estructuras afectarán cuando yo quiera frenar, pero la señal de frenar, ¿quién me la va a producir? Los niveles de insulina y leptina, ¿qué? Altos, no bajos, que llegan a este mismo núcleo AR4. Y yo no voy a producir los mismos péptidos que producía antes. Voy a producir unos péptidos distintos, que son los que me van a dar la señal de saciedad. Esos péptidos son péptido propiomelanocotina, transcrito relacionado con la cocaína y la anfetamina, CART, y la hormona estimulante de melanocitos, alfa-MSH. ¿Qué pasa con el alfa-MSH? Que es un antagonista de la señal que me daba el inicio para comer, de este péptido aquí. Si es un antagonista de este PRAG, ¿qué está haciendo? Que este PRAG no entre en funcionamiento. Entonces está impidiendo que se produzca la señal de que quiero comer. Está impidiendo que se liberen estas sustancias de aquí. Si están impidiendo que se liberen esas sustancias de aquí, le están diciendo al encéfalo: no es hora de comer, no tienes sensación de hambre. Sin embargo, sí que están produciendo estas... ya la lié. Sin embargo, sí que se están produciendo estas hormonas de aquí,
Y estas hormonas de aquí son las que tenían los efectos anorexinérgicos, los que le decían a mi cuerpo que dejase de comer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este núcleo hay receptores de MC4. ¿Lo veis? Mismas estructuras, distintos péptidos, unos activan una señal que es la de hambre y otros activan otra señal que es la de dejar de comer, la de señal de saciedad, ¿vale? Afectación prácticamente de los mismos núcleos, área perifornical, hipotálamo lateral y núcleo paraventricular del hipotálamo. Solo que si el núcleo arcuato segrega estos péptidos, la señal es de saciedad. Y si el núcleo arcuato libera estos péptidos de aquí, la señal es de hambre. ¿Lo veis? Entonces, este maravilloso núcleo arcuato parece que está haciendo pues la labor un poco de distribuir las señales que se producen en uno y las señales que producen el otro, ¿vale? Señales de hambre. Señales de hambre. Niveles de leptina bajo y grelina altos que provocan la activación de estas neuronas de aquí e inhibición de estas de aquí. Señales de saciedad, a la inversa. Niveles de leptina altos y leptina altos que provocan activación de estas neuronas de aquí e inhibición de estas de aquí. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Bueno, esto os lo machacáis uno tras otro. Venga, voy rápido que si no, no me da tal. ¿Vale? Ojo, las señales del inicio y del cese de la ingesta llegan al núcleo arcuato y también pueden llegar al núcleo del tracto solitario. ¿Vale? No solo llegan a nivel del diencéfalo, sino que también se producen señales dentro del tronco, que estarán regulando aspectos a lo mejor más básicos o más motores, ¿vale? Pues la segregación de las glándulas salivales, etcétera y demás, y que reciben orden de los superiores. ¿Sí? Vale, muy bien. Parece que esto es automático, que en un determinado momento la señal de hambre empieza de manera automática, después se sacia y demás y tal. Pero la comida tiene un valor, por decirlo así, iba a decir hedónico, pero es muy apropiado, o sea, tiene un valor apetecible, no es un estímulo neutro, sino que tiene que haber algún tipo de sistema de recompensa que le esté diciendo a mi organismo que es una conducta apetecible y que no voy a evitarla, ¿vale? O sea, tiene que intervenir, ¿vale? Algún tipo de sistema de recompensa. Muy importante de ese sistema de recompensa es el área tegmental del mesencéfalo, que libera dopamina en el núcleo accumbens y otras regiones del estriado. El área tegmental ventral presenta proyecciones con las neuronas de aquí que decíamos que eran las que iniciaban la conducta de comer y la conducta de parar, ¿vale? Toda esa integración de las señales sensoriales, de las señales de recompensa, de las señales del inicio de la ingesta, de las señales del fin de la ingesta, se sintetizan, se coordinan, no en el núcleo arcuato, sino en lo que es en el hipotálamo lateral, ¿vale? A este hipotálamo lateral es el que le llegan las señales de recompensa. A este hipotálamo lateral es la que le llegan las características sensoriales de los estímulos, la palatabilidad. Y a este hipotálamo lateral es el que llegan las señales metabólicas a través del núcleo arcuato lateral y paraventricular, ¿vale? Y a través de los núcleos que forman el tronco del encéfalo. ¿Sí? Sí. Venga, voy corriendo, que esto lo terminamos, ¿vale? Además de la dopamina que hemos visto cómo tiene ese valor de recompensa, etcétera y demás, también habrá más hormonas que estarán influyendo en la necesidad o la no necesidad de comer. Serotonina. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo estoy feliz y estoy contento? Que no tengo ganas de comer. Me alimenta el amor, como quien dice, ¿vale? ¿Dónde se encuentran los receptores de la serotonina? En el núcleo de RAFE y también en ese núcleo arcuato, ¿vale? Bien. ¿Cómo se programan todas estas estructuras? ¿Cómo se llega a desarrollar el núcleo arcuato con receptores para la señal de comida? ¿Cómo se llegan con receptores para parar, etcétera y demás? Parece ser que es debido a la leptina durante el desarrollo cerebral, que es la que se encarga de establecer los circuitos reguladores de la ingesta. ¿Bien? Venga, última parte, voy una flechada, nos queda por ver. Trastornos alimentarios, aquellos que se producen por exceso de ingesta, la obesidad, y por restricción de la ingesta, lo que es la anorexia
y la bulimia nerviosa. ¿Vale? Por exceso de la ingesta. ¿Vale? Aquí tenéis al payaso de McDonald's corriendo en una cinta de tal. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo como más alimentos de los que necesito? Que ese exceso de glucosa se va acumulando y se producen una serie de problemas asociados. Hipertensión, hipotiroidismo, todas esas deficiencias o todos esos problemillas aislados, si se ponen en conjunto, se dice que producen lo que se llama síndrome metabólico, diabetes, obesidad, hipertensión, hiperlipemia y arteriosclerosis, ¿vale? Acumulación de la grasa en las arterias. ¿Por qué se produce ese síndrome metabólico? Pues ya lo veis en el tema que os dicen que se produce porque hay un cambio en las conductas de la alimentación, ¿vale? Muchísimo más rápido que el mecanismo de la evolución nuestro, ¿vale? Hasta hace bien poco nuestra alimentación dependía de cosechas, dependía de hambrunas, había periodos en los que no teníamos poco menos que alimentarnos. ¿Qué pasa hoy en día? Que hay un exceso de comida. Nuestro cuerpo no está diseñado para deshacerse de ese exceso de comida. Entonces, el exceso de comida, el cuerpo habituado a tenerlo en reservas para casos de hambruna, ¿ahora qué hace? Lo acumula y produce todo este tipo de problemas. Además, cada vez se producen alimentos procesados con mayor índice de azúcar artificial, ¿vale? Entonces, este cuerpo que la evolución hizo que se desarrollase de una determinada manera, no está desarrollándose a la misma velocidad que se están produciendo los cambios ambientales. ¿Sí? Además, sedentarismo y todas estas historias, ¿vale? En ese síndrome metabólico se puede producir lo que se llama insulinoresistencia, ¿vale? Que es que impide el paso de glucosa al interior de las células para ser utilizado exclusivamente por las neuronas, y que es un mecanismo adaptativo que se producía en casos de escasez alimentaria, ¿vale? Mi cuerpo, mis células se pueden alimentar de proteínas, pero las únicas células de mi cuerpo que se pueden alimentar exclusivamente de glucosa son las neuronas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba con esta insulinoresistencia, que era una cosa adaptativa, cuando había poca alimentación? ¿Y qué hacía? Decir, lo poco que entre, que vaya exclusivamente a las neuronas, ¿vale? ¿Qué pasa con esta insulinoresistencia? Que se produce cuando a lo mejor en los individuos presentan una restricción alimentaria muy acusada cuando están a lo mejor en la gestación materna o cuando presentan los primeros años de vida. Si esa insulinoresistencia... Bueno, termino con esto la semana que viene, chicos. Pero mira, si esta insulinoresistencia que se produce, que es adaptativa, ¿vale? La mezclas con una serie de alimentos que son hipercalóricos, ¿qué hay? Más grasa que no pasa al interior de las células. Arteriosclerosis, diabetes y toda esta historia. Por eso hablan de la insulinoresistencia de países como la India, etcétera y demás. Bueno, continuamos aquí la semana que viene, ¿vale? ¿Vale? Perfecto. Venga. ¿Sí? Chao. Chao.